Aski urkipan takenitaki. Askurukipan yatichiri. Askirukipan yatichiri. Askirukipan takenitaki. Waliki Kallantañani, ¿ya? Empezaremos. La última clase hemos introducido a lo que es la hora, ¿no? Hemos aprendido la primera forma. A ver, vamos a suponer que son las 6 en punto. A ver, Cuyaca, Carolina, Cuna Pachasa. Carolina Vargas, Cuna Pachasa. Hicha Sokta Pachawa. Gilata Emilio, Cuna Pachasa. Sokta Urasata Tunka Pusini Cheftala Campio Sarake. Ya. Ya, todavía no hemos llegado, pero está muy bien, Emilio. A ver, ¿esto qué ha pasado? 6 en punto, dije Maribel, Cuna Pachasa. Sokta Pachasa. No. A ver, ¿cómo hemos dicho que vamos a responder? Sokta Alwa Pachawa. Ok. Siempre hay que diferenciar, a no ser que sea bien obvio, ¿no? El marcador de tiempo, ¿no? Alwa, hype o aroma, ¿no? No se van a olvidar, alwa, hype o aroma. Esto nos va a diferenciar, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que hemos dicho, Cuna Pachasa, ¿no? Entonces, la primera forma en punto, ¿no? Entonces, Sokta Alwa Pachawa, ¿no? Entonces lo que va a cambiar obviamente es la hora, ¿no? O sea, puede ser cualquier hora y pues es 6 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces esto va a cambiar, ¿no? Esto para expresar lo que es en punto, ¿ya? Sokta Alwa Pachawa, Paqalqa Alwa Pachawa, Kimsa Qalqa Alwa Pachawa, Tunka Aruma Pachawa, Paya Haipo Pachawa, ¿no? Puede ser cualquier hora en punto, ¿ya? Ahora, lo que decía Emilio, con minutos, ¿ya? Con minutos. Cuando expresamos con minutos, así es, ¿ya? Primero decimos igual, ¿no? Sokta Alwat, ¿no? Y expresamos minutos. Por ejemplo, en el transcurso de ahorita 16. Ya está. Dice, Sokta Alwat, Tunka Soktanik Atanakao, Sarakhe. Una traducción literal al castellano sería, de las 6 han transcurrido 16 minutos. Pero en realidad no estamos diciendo eso. Estamos diciendo 6 de la mañana con 17 o 16 minutos. ¿Ya? Entonces, para esto no necesitamos traducción literal. ¿Qué va a cambiar? Obviamente la hora. Puede ser cualquier otra hora. Ahora puede ser tarde, noche, ¿ve? Esto. Y va a cambiar el minuto, ¿no? Por ejemplo, en este momento ya han transcurrido 17 minutos. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, Gilata Edgar, ¿con una pachasa? Sokta alwata tunka kimsa kalkun katakiu saraki. ¿Ya? Atanakao, minutos, ¿ya? Katanakau saraki. Ok, vale. Katakiu, Sí, ¿no ve? Es como diminutivo, ¿no? También está bien, ¿no? Es Y ya como decir, solo han transcurrido, así más o menos. podemos obviar el katakiu, podemos obviar, digamos, diría sokta alwata tunka soktani saraki. ¿Se podría? Se podría, pero 16, ¿qué? ¿No ve? Ah, claro, claro, ya, ya, ya.
Ya, Waliski o Yatichiri, ya Waliski. Ya, a ver. Yo voy a dar una hora cualquiera y ustedes me responden. Elizabeth Huanca, Cuyaca Elizabeth, son las 3 de la tarde y 40 minutos. Kuna Pachasa Cuyaca Elizabeth. Atentos, atentos, por favor. Elizabeth Huanca, 3 y 40 de la tarde. Kuna Pachasa Cuyaca Elizabeth. Haipu, No. 3 y 40 de la tarde. Kuna Pachasa Cuyaca. Números. Kimsa, Haipu, Pachawa. No, es 3 de la tarde en punto, me estás diciendo. Te dije 3 de la tarde con 40 minutos. Kuna Kimsa, Pachasa. Pu, Haipu, Pusi, Pusitunka, ¿Dónde está lo complicado aquí? ¿Recordar los números? Yo no veo nada complicado, solamente tiene que darse esto, ¿no? Darse cuenta, ¿no? Si es tarde, mañana o noche, ¿no ve? Ahora estos dos son números. Y Katanakao, eso ya hemos dicho, Kata, que es minutos, hará que han transcurrido. Y es cambiar, ya tienen la plantilla. Y está aquí en la pizarra escrito, ¿no? A ver, otro más. A ver, Rot Chuy, Cuyaca Rot, a ver, digamos, son las 9 de la noche con 25 minutos. Kuna Pachasa Cuyaca Rot. Rut Chuy. Quiero que Panyatichiri, nuevamente la Oscar pregunta, Quintana. perdón. Son las 9 de la noche con 20 minutos, ¿ya? Kuna Pachasa Cuyaca. Yatunka, Haipu, ¿con cuánto más dijo? Perdón. 9 de la noche con 20 minutos. Ok. Yatunka, Haipu, Patunkani, Atanakao, Sarake. Patunca, Patungani. ¿Qué número es eso? Patunkani, perdón. Yatunka, Aruma, Patunkani, Atanakao, Sarake. Ya, cuando es 20, 30, no necesitan del ni, ¿no ve? Patunca nomás. Ok, gracias. Entonces es Yatunca, Arumat, porque no es tarde, no es noche, ¿no ve? A no ser que estés en Italia, en España, digamos, ¿no? En algunos casos, 9 es de la tarde, ¿no? Entonces, en este caso, en esta parte es noche. Entonces, Yatunca, Arumat, Patunca, Atanacao, Sarabje. ¿Ya? A ver, ¿qué te dice? A ver, Cuyaca, Verónica, son las 2 de la tarde con 27 minutos. Cuyaca, Verónica, ¿Kuna Pachasa? Haipu. ¿Me repiten los minutos? 27 minutos. ¿27? Haipu, Pacalconi, Atanacao, Sarake. Ya, muy bien. Tienes que repasar, pero números. Tienes que ser rápido, como en castellano. A ver, Roger Condori, Gilata Roger, vamos a suponer que son las 8 de la mañana con 9 minutos. ¿Kuna Pachasa Gilata? Ulikiwa, Yatichiri. Kimsaqal, a ver cómo me dijo, profe. 8 y 9 minutos de la mañana.
Kimsaqal alwa. Yatunka Katanakawa Saraqi. Ya, muy bien. Esta parte, no se van a olvidar, un ta termina. Esto es, el sufijo ta significa de, ¿ya? Entonces, en todo caso dice de las 6 de la mañana. Han transcurrido, o saraqi, ¿no? Han transcurrido 16 minutos, ¿no? Esto siempre es la terminación. Alwat, haiput, arumat, ¿ve? La terminación, ¿ya? A ver, Mayim, a ver. Yatichiri, Sí, Yatichiri, ¿puedes escribir la hora, el minuto, el segundo? ¿Cómo era? Esa parte no domino. como no entiendo. La vez pasada habías escrito ¿cómo se dice la hora, el minuto y los segundos? Ah, Y puedes volver así, estoy por favor. entendiendo otro, ¿no? Entonces, bacha va a ser como hora, kata, minuto y chepta, segundo. Ay, Yatichiri. Ya, muy bien. A ver, ¿qué te dice? A ver. Daniela Tapia, Cuyaca Daniela, Asquiruquipan. Vamos a suponer que es a las 10 de la noche con 20 minutos. Kunapachasa Culiacán. Tunka Arumat, Patunka Katanao Sarje. Ok, Walequio. A ver, Cuyaca Jacinta Mendoza Ramos. Vamos a suponer que son las 10 de la mañana con 37 minutos. Kunapachasa Culiacán. Cuyaca Jacinta. Perdón, estaba sin micrófono. Tunca Agua, Tunca Agua. ¿Con cuántos minutos? 37. Kimsa. Pacalco. Kimsa. Pacalco. Katanacau. Sarki. Ya, pero Kimsa Pacalco, ¿qué número es eso? 37, así. Kimsa Tunca Pacalconi. Vale, muy bien, completo, ¿ya? Ya. A ver, creo que quedó claro, ¿no? ¿O alguien todavía tiene alguna duda? Yatichiri, Sí. bueno, Asquiruquipa. Asquiruquipan. Mi duda sería si es de madrugada, porque, por ejemplo, podría ser 3 de la madrugada, hablamos 3 de la mañana, diríamos 15 al watt. Sí, de forma general sí, pero si queremos de forma específica, entonces, por ejemplo, 3 sería cantati. Cantati. Entonces yo podría decir, ¿no? Kimsa cantatit, ¿no? Digamos que son 28 como ahora, ¿no? Patunka kimsa kalkonik atanakau sarake, ¿no? Gracias. Cantati. ¿Vale? Gracias. Cantati. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro con esta parte, con minutos? Este es el que más van a utilizar, ¿no? Tienen que dominar, básicamente. Ahora aquí la cuestión me he dado cuenta es que no dominan los números todavía. Y cuando hemos aprendido números hemos dicho, se van a aprender estos 11 números, hemos dicho, ¿no? Con eso van a conjugar
pero parece que no. Tienen que repasar ya, tienen que practicar. Chiri, una pregunta. ¿Es sarje o es saraje? ¿Alguien quiere preguntar? Chiri, ¿es sarje o es saraje? Ah, ya. Aquí está mal, ¿no? Con A es, ¿ya? Convócala. Aquí es convocar, ¿ya? Sarakje. ¿Ya? Aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Ya te chiri, para decir a mediodía, medianoche. Ah, ya, pero aquí tendría que ser eso, ¿no? Entonces, hemos aprendido también, ¿no? Tal vez aquí no lo hemos hecho, ¿no? Hemos dicho que chica es mitad, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, chica, uru. Chica, uru. Uruwa, ¿no ve? O puede decir aromawa, ¿no ve? Una pachaza, ¿no? Digamos que es mediodía, ¿no? Dos en punto clavados, ¿no? Entonces, chica, urua. O medianoche, ¿no? Chica, arumawa. Cuando sería en punto. Ahora, igual con minutos podría trabajar con chica uru, ¿no? Entonces, digamos que son del 12 del mediodía con 20 minutos, digamos, ¿no? Entonces, yo digo, en vez de número de 12, entonces digo chica urut, ¿ve? Urut. Este mismo estoy repitiendo, ¿ve? Simplemente termina en ta, ¿ve? Chica urut, digamos, 28 minutos, ¿no? Kim patunka, kim sakalkone, kata nakao. Nakao. Sarakje. Sarakje, ¿no ve? Chica urut, patunga, kim sakalkone, kata nakao, sarakje, ¿no? Podría cualquier otro minuto, ¿no ve? Pero yo podría trabajar. También con medianoche podría hacer eso, ¿no? ¿Qué estoy variando de esto? Simplemente el chica, ¿no? Sería medio. Uru, día, ¿no? ¿Está claro, no ven? ¿O no? Ya te chiri, aquí ya no necesito poner el número 12, ¿no ves? Solamente Claro. directamente chica. Exactamente. Ok, gracias. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Será. ¿Todo claro? ¿Sí entendido? Eso ya te chiri. Ya Ya. te chire, otra preguntita. Digamos, un cuarto para las 12. Ya, ahorita vamos a llegar a eso. Ah, ya. Ya. Entonces, paso por paso. Esto es en punto, entonces, y esto es con minutos, ¿no? Ahora, si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Lo que decía Edgar es, ¿no? Menos 10, menos cuarto, menos 20, ¿no ve? Por ejemplo, ahorita yo podría decir 6:30, ¿no? Entonces, no es necesario expresar menos 30 para las 7, ¿no ve? Por lo general, a partir de menos 20 ya se expresa de esa forma, ¿no? Menos 20, menos cuarto, menos 10, menos 5, ¿no ve? ¿Sí? Sí, por lo general, ¿no? O tal vez algunos dicen, ¿no? Menos 40 para las 7, ¿no? Tal vez así, ¿no? Ya, pero no creo. Entonces, digamos, ¿no? Voy a aquí poner un ejemplo. ¿Se ve la pizarra? ¿Sí? Ya. Entonces voy a suponer que son las 6 de la mañana con 45 minutos, lo más típico, ¿no? AM para que se... Ya. Entonces, aquí hay que identificar, ¿no? ¿Cuántos minutos faltan para las 7? Es temprano, ¿ve? De la mañana. Entonces yo digo, primero, ahora van a ver esto, ¿no? Minuto. Ya. Voy a poner así. Tunka pestani. ¿Qué es esto? Minuto, ¿no ve? Kata na kampej. Kata na kampej.
digo la hora. Y es temprano. Alwa, pacha, niwa. Leo todo en aymara. Tunka pescanik atanakampej, paqalco alwa, pachaniwa. Ahora esto es, ¿no? Tunka pescane son minutos, atanakampej, ¿no? Entonces esto expresaría como de forma literal, ¿no? 15 minutos más, algo así, ¿no? Esto es hora. 7, alwa, que sería temprano, pachaniwa. Entonces, 15 minutos más, van a ser las 7 de la mañana. Eso sería una traducción literal. Pero si traducimos al castellano, sería como menos 15 para las 7. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué es lo que va a cambiar? Esto. ¿Qué va a cambiar? La hora. ¿Qué va a cambiar? La expresión de tiempo. Esos 3 van a cambiar. Nada más. A ver, voy a hacer la prueba. A ver, Cuyaca Aide, encienda su micrófono. Aide. Son las 3 de la tarde y 40 minutos, ¿ya? 3 de la tarde y 40 minutos. ¿Kuna pachasa Cuyaca? No. Esta forma. Tres de la tarde, 40 minutos. Sí. Patung katana kimsa. No. Sí son las 3. 3 de la tarde con 40 minutos. Mm, 20 minutos más. ¿Qué hora va a ser? A ver. 20 minutos. Pusin. Ya. Patunka katanakamper kimsa haipuniwa. Ya, pero si te dije que son 3 y 40, ¿qué hora va a ser 20 minutos más? 4, ¿no ve? Sí. Ya. Patunka katanakamper pusi haipuniwa. Haipo Pachani, ¿ya? Muy bien. Walikio, a ver, Mayampa, a ver. Cecilia Oblitas. Son las 7 de la noche con 50 minutos. 7 de la noche con 50 minutos. ¿Kuna pachasa Cuyaca, Cecilia? Tunka atanakampiu. Kimsakayko aruma pachaniwa. Ok. Walikio, Cuyaca, Cecilia. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? ¿Kuna está Sudhi? Quiere aquí mi pregunta, por favor. Adelante, Jorge Luis. Lo que quiere en este último ejemplo, lo que quiere decir es faltan 20 minutos para las 4, algo así. Exacto. Sí. ¿Exacto? Sí. Es lo que expresamos en castellano. ¿Cómo decimos en castellano? Menos 20, ¿no ve? Menos cuarto, menos 20, menos 10, menos 5, ¿no ve? Ese mismo es. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo quedó claro con tema de hora? Y a Tichiri, si necesitamos decir también, por ejemplo, con relación a, por ejemplo, a la medianoche, decimos entonces no medianoche, no vamos a hablar chica aruma, vamos a decir
10 para las 12 de la noche, sería, por ejemplo, un ejemplo No. distinto. ¿Quieres decir menos 10 para las 12 del medianoche? Sí, A ver, ¿cómo dirías? un cuarto para medianoche, Ya, hablaríamos. pues en Aymara, pues en Aymara. Ah, bien. Digamos que es esto 11:45, ya. A ver, ¿cómo expresarías? Voy a intentar. 11, ¿no? Entonces sería Tunca Mayani, No, ¿por qué Tuncamayani? ¿no? Porque no sería 11. No. 11 no es Pero, Tunca Mayani. Ah, disculpa. ¿cuántos minutos faltan para las 12? 11 minutos. Entonces, No, tengo que mirar los números. no. Ah, por favor, repite el ejemplo. A ver, son las 11:45. Básicamente es el Ah, mismo, bien, ¿no? bien. 11:45, bien, bien. Entonces sería Tunca Pescani. Tunca Pescani, Catanacampir, Chica Arumawa, Pachaniwa. Ya. Pero en este caso es AM, ¿no? ¿Por qué Aruma? Ah, bien. Entonces, Tunca Pescani, Catanacampio, Chica Uruma, Pachaniwa. ¿Por qué Uruma? Ah, Chica Uru, Urua, Pachaniwa. No, Chica Uru Pachaniwa. Ah, Chica Uru, Pachaniwa. Ya, Bien, ahora gracias. aquí le he visto dos veces, están en Piu, ¿no? No sé, no, ¿de dónde han sacado la E, la W aquí? Catanacampir. Exacto, ¿ya? Entonces, Tunca Piscani Catanacampech, Chica Uru Pachaniwa. O si Chica fuera Uru, esto, por ejemplo, PM, digamos, ¿no? Entonces ahí va a ser Chica Aruma, ¿no? Entonces, Tunca Piscani Catanacampech, Chica Aruma Pachaniwa. Entonces, depende de esto, o sea, ¿qué es tarde, noche, qué es, ¿no? ¿Ya? Eso te marca, gracias. eso siempre es importante, ¿ya? Ya, Entonces, lo gracias. hemos visto, simplemente cambia aquí. O sea, básicamente es el mismo. ¿Ya? Con esta Jotje, ¿todo quedó claro? A ver, ahorita voy a preguntar. Ya, Tichiri, Brígida Torres, sí. Adelante. yo puedo. ¿Me puede preguntar, pues, ya, Tichiri? Ya, ahorita, la hora. Una pachaza, Anchita. Anchita, una pachaza. Ahorita es. ¿Le digo 6:40. como el ejemplo de abajo? Ya puedes decir No. las dos en este momento, ¿no? Cualquiera. Ya. Sokta alwat. 30. Sokta alwat. Tunka payani. Ya me olvidé. Tunka. Sokta alwat. Tunka payani. Atanakao sarapje. Ya, pero antes de julio 12 son 42. Ya son las 6:42. Ah, pues Sokta alwat. Tunka payani. No, pues Tuncapayan es 12. Ah, perdón. Pusitunka payani alwat sarapje. No. Pero sigan el orden, no sé por qué. ¿Dónde está la confusión? Sokta alwat, ya has dicho algo, ¿no? Sí. Pusitunka payanik atanakao sarakje, nada más. Es ¿Se al ve en la último. pizarra? ¿O no se Sí, ve en la sí, pizarra? sí, ya Tichiri. Entonces, Sokta alwat pusitunka atanakao sarapje. Ahora 40 ya. Ya está bien. Ya, el de abajo.
A ver, el de abajo. ¿La misma hora de ahorita? Sí, ahorita es menos, no, 43 y es. Ya, A ver. 44. Pusitunca, No, ay, perdón. ¿Cómo sería? 40. Tunca, no, perdón, pusitunca, no. no, ¿cómo sería? A ver, ¿alguien que le ayude? Sokta tunka. Tunka soktani. Tunka sokta. Tunka soktani. Patunka. No. ¿Acaso es 40 todavía? Ya es 44. Piscani. Ya 45 ya. Tunca Piscani, Atanacampeu, Pacalco, Alwa, Pachaniwa. Ok. O sea, si alguien les pregunta la hora y tienen que decir en Aymara, no se van a tardar 5 minutos en responder, ¿no ve? O sea, tiene que ser rápido. Ahora, ¿qué cosa ha fallado? Solamente la resta, ¿no ve? Entonces, si era 42, ¿cuántos minutos faltaba para las 7? 18, ¿no ve? Entonces, nunca quien saca el cónica tanacampe, para algo pachanigo. Después ya era 44, ¿no? Entonces, nunca sohtani. ¿Cuántos minutos faltan para las 7? Eso expresa, ¿no ve? O para la hora que vamos a llegar, eso expresa, ¿no ve? Como en castellano, ¿no ve? Decimos menos cuarto. ¿Cuándo decimos esto? Menos, cuando es menos 15. Puedo decir menos 10, ¿no ve? Menos 5, ¿no? Por lo general en castellano es cada 5 se maneja, ¿no? ¿Ya? Pero aquí podemos expresar menos 12, digamos, menos 8, menos 7, no sé, menos 18, menos 16, ¿no? ¿Me dejo entender? Muy así, Tijanicha. Isa Yatichiri. ¿O está bien complejo? Sí, Isa, está muy comprensible Yatichiri, solo que debemos comprender, memorizar bien los números, Hakunaka. Sí, pero eso ya nos aprendí hace tiempo, tenían que ya dominar. Con la práctica. Tienen que practicar todos, ¿ya? Armas y Hatati, ¿ya? Les he dicho que la primera clase, ¿no ve? Tienen que aprender, tienen que practicar. O sea, no tienen que venir aquí solamente venir y querer aprender. O sea, por su parte, los días que no estamos avanzando, tienen que practicar, ¿ya? Por ejemplo, si en este momento, si les dijera, ¿no? Todo lo que hemos aprendido tiene que responder. Se supone que ya saben todo. O sea, si les pregunto cuántos hermanos tienes, cuántos animales tienes, qué color es, no sé, todo lo que hemos aprendido, se supone que tienen que saber, ¿no ve? No es pasar y olvidarse, ¿ya? Entonces tienen que repasar. Todos los días les voy a preguntar la hora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este momento es menos 13, ¿no? Se pueden decir la segunda o la tercera forma, ¿no ve? O sea, cualquiera, pero lo tienen que decir bien, ¿no ve? Ahora, la primera solamente es para en punto, ¿no ve? Como en inglés, ¿no ve? Cuando es en punto, o'clock, 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 ¿no ve? Pero cuando es con minuto y es diferente, ¿no ve? Entonces, es igualito en Aymara, ¿ya? Tienen que aprenderse, ¿ya? No sé si quieren hacer algún comentario, alguien todavía no ha entendido, alguna pregunta para seguir avanzando. Yatichiri, por favor, eso de chica urut en 28, y por favor lo puede volver así. Ya, pero está aquí escrito, ¿no? Chica hemos dicho que es mitad, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, si es uru, es día. Chica uru es día, mediodía. Ahora, si es noche, entonces chica aru. En este caso, aruma. ¿Ya? Chica aruma. Chica aruma. Chica uru, chica aruma.
chica uru, mediodía, chica aruma, medianoche. Afirmativo, wa, nada más. Entonces, si me preguntan, ¿no? Si es 12 en punto en este momento. Kuna pachaza, chica urua, ¿no? O podría decir chica uru pachawa. Pero por lo general, de forma directa, wa. La terminación wa, ¿no? Afirmación. Chica arumawa. ¿Ya? Ahora aquí podría expresar, aquí, por ejemplo, podría decir, ¿no? Chica urut, digamos que son 49. ¿No? Chica urut, pusitunka, yatunkanik atanakau sarake. ¿Qué he dicho? De las 12. Entonces, en vez de decir 6 de la mañana, entonces digo chica urut. Aquí la terminación T normal aquí. Como no es afirmación, sino esto va al final, entonces chica uru nomás. Chica urut, pusitunka, yatunkanik atanakau sarake. Estoy diciendo, de las 12 han transcurrido 49 minutos. Puede ser de noche, ¿no ve? Chica arumat, pusitunka, yatunkanik atanakau sarake. Noche. La segunda forma. La tercera forma son menos 10. Digamos que es menos 10 para las 12 del mediodía, ¿no? Tunka katanakampej, chica uru pachaniwa. Entonces reemplazo esto nada más. O digamos que es menos 10 para las 10 o medianoche. Tunka katanakampej, chica aruma pachaniwa. ¿Queda claro? Ay, Gisa. Kuna esta yuthi. Y Khantati Atichiri, ¿de qué horario? ¿En qué horario sería Khantati? Madrugada, 2, 3 de la mañana. 3, 4, sigue. Hasta las 4, digamos, ¿no? Pero 5 ya es algo allá. O Wilska podría ser 5. Pero ¿quién pregunta al 3 de la mañana? Tal vez, ¿no? Podría ser, ¿no? Ahora hemos dicho esto, la hora tiene que ver con, es reciente, ¿no? O sea, ahora ya todos utilizamos reloj, entonces la forma de expresar es esta, ¿no? Esto es adaptado, digamos, ¿no? Antes habíamos dicho que tiene que ver con tema de sol, la luna, las estrellas, ¿no? Sí, con todo eso tenía que ver la hora, o sea, no se expresaba de esta forma porque simplemente no había el reloj, ¿no? ¿Ya? Una estampa yotje, janate. Y Atichiri, el tiempo pasado, ¿cómo sería el final de la respuesta cuando me pregunta qué hora pues era ayer o digamos que no se han citado? Ya, ayer qué hora era, ¿no? Pues igual, esto es igual, lo mismo expresas. O tal vez podrías variar, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Son las, o era a las 6 de la mañana con 16 minutos, ¿no? Entonces, sohta alwatun que pescanik atanakam pin wa. Entonces aquí, por ejemplo, esto sería en pasado, ¿no? Digamos 10 de la mañana, ¿ya? 10. Ahí, eso era el horario, digamos, de reunión ayer, ¿no? Una pachanza, ¿no? Ahora aquí el pasado me va a preguntar con N. Guasuros con una pachanza, ¿no? Tanta chavez con una pachanza, ¿no? ¿Qué hora era la reunión? N, pachanza. ¿Ve? Entonces digamos que era a las 10 de la mañana, ¿ya? Entonces voy a decir Tunka alwa pachanwa. Entonces también estoy expresando, ¿no? Ahí está. El pasado. Pachanwa. Tunka alwa pachanwa. Ahora digamos que era las 10:30 de la mañana. Puede ser noche, lo que sea, ¿no ve? Simplemente como ejemplo, ¿no? Tunka alwat. Imsa tunka. Katana kampinwa.
Ya podría expresar así de forma directa nada más, ¿ya? Pasado. ¿Ya? Entonces la terminación varía un poco, ¿no? Ya, pasado. Marcador de tiempo pasado. Eso en pasado. Puede ser cualquier hora, ¿no ve? Con cualquier minuto, ¿no ve? Entonces lo único que va a variar es esto, el minuto y obviamente esto, ¿no? El marcador de tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿me escuchan? Chiri, ya te Chiri, si es que queremos escribir en Aymara, ya no utilizaríamos los números, ¿verdad? Sino que hay que escribirlo en letras. Queremos escribir números en Aymara. Yo lo escribiría en números nomás. Pero al momento de pronunciar, sí pronuncio en Aymara. Lo digo porque números esos números son castellanos, ¿verdad? No es Aymara. Estaría combinado, no mezclado. Ya podría ser. Ya te Chiri. ¿Alguna otra pregunta? Ya te chire, digamos para futuro, yo mañana me voy a encontrar a las 6:45 de la tarde para mañana. ¿Qué sufijo se puede cambiar? No, directamente presente, ¿no? Sohta alwa pachau hikisiñani. Ah, ¿verdad? Sí. Ya, ok. O sea, en la hora no cambia, ¿no es cierto? No, no cambia. Ya, listo, ya te chire. Entonces me dice qué hora nos vamos a encontrar, ¿no? Sohta alwa pacha. O pachau hikisiñani. Tupañán, ya. Listo, muy bien. Hasta ahí entonces el día de hoy van a repasar siempre todo lo que hemos aprendido. Recuerden, tenemos un examen final, oral con cámara. Ya, entonces yo les voy a preguntar ahí todo, ¿ya? No bien todo, digamos, ¿no? Entonces, al azar, cualquier cosa les voy a preguntar. Muy bien, Kumaj, ¿sí? ¿Cuándo vamos a terminar ya? ¿Cuándo se va a terminar las clases, más o menos? En tercer mes ya estamos, ¿no? Ya estamos entrando al cuarto mes, más o menos vamos a terminar a mediados de marzo, o la primera, segunda semana de marzo, vamos a terminar todo el avance. Después ya son las pruebas nada más. Ahí eso nos va a demorar unos 4 o 5 clases también. Finales de marzo estamos terminando todo el curso. ¿Ya? Ya te Chiri. En la pasada no quedó grabado en YouTube la clase anterior. Todas las clases están. Toditas las clases. Estaba buscando. Creo que no. Está en orden, ¿no? Ya, Tichiri, otra pregunta. Sí. Las tareas hemos publicado en el grupo de Facebook y hasta ahora no han sido aceptadas, creo. ¿Qué día ha publicado? Anteayer o más antes de ayer, creo que era. Ya, si es desde el miércoles, no están todavía aceptados. Ah, ya. ¿Ya? Está bien. Vale, Kumaj. Paxiur Gam Takini. Paxiur Gam Yetichiri. Walik Saratan Maliki.